La otra etapa que sería la recolección de datos, la otra etapa el análisis de datos y la otra la comunicación de los resultados, que es lo último que nosotros, como habíamos dicho anteriormente, se va a publicar y se va a mostrar a la universidad o a la comunidad científica y a la comunidad obviamente en general donde nosotros vivimos, o al mundo a través de las plataformas virtuales, donde nosotros vamos a presentar ya directamente ya el proyecto definitivo y de investigación para que ustedes puedan, en el momento que se gradúen de la licenciatura, tener ya el trabajo de investigación. Por ahora, como es investigación en enfermería 1, vamos a armar el preproyecto, que es la primera parte, que es como el esqueleto que nosotros vamos a generar de este gran proyecto de investigación. Si ustedes quieren, pueden ingresar al aula Evaular, pueden descargar el PowerPoint para que lo vamos siguiendo, o si no, me siguen por acá me permiten un ratito, voy a compartir el Power para que ustedes más o menos vayan guiándose con respecto a lo que hablamos de este proyecto, este famoso proyecto. Esto es importante que tengan en cuenta que estos proyectos va a ayudar muchísimo en nuestro quehacer de esta etapa de investigación. Es muy importante que vamos a tener en cuenta que este proyecto tiende a mejorar, en este caso, esta elaboración a priori de este proyecto. Acá, profe, todo está basado según el autor Bunge en el 2009, ¿no? Exactamente. Sí. Donde él permite, chicos y profes, el autor Bunge permite que si está erróneo alguna parte, algún estamento del proyecto, se lo vea y se lo rearme nuevamente hasta ver que es verificable la solución del problema que se ha planteado al comenzar el proyecto, ¿sí? De acuerdo a las etapas. Sí, Ajá, profe. bien, bro. Sí, ahí ustedes tienen lo que dijo la profe, lo pueden ver, visualizar, chicos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí la profe les hablo sobre el proyecto, sobre el autor Bunge. Sí. Sí, profe, no hay problema, disculpe, continúe. Era para saber si ellos veían. Y después, ¿no es cierto? Él va etapa por etapa viendo cómo va ese proyecto y si va mejorando lo que él está buscando del problema planteado. Por supuesto, en una población puede ser o bien puede ser en alguna persona individualmente que él vio varias hipótesis, varios problemas, pero alguno en particular llamó su foco de atención, porque hay que prestarle mucho tiempo y atención a ese problema. Entonces él va formulando hipótesis, utiliza variables y paradigmas, qué puede ser y qué no puede ser, y lo va armando al proyecto en forma científica, ya con el método científico, paso a paso, y puede ser que dé la solución que él espera, o puede ser que alguna etapa de ese proyecto no esté bien desarrollada y tenga que volver a rearmar desde la hipótesis del problema hasta la solución, ¿sí? Se puede dar y es factible. Y cuando ya esté todo bien verificable y verdadero, entonces ahí se publica, se soluciona y se da por válido el proyecto usando siempre, como les digo, el método científico, que es el que va a dar, ¿no es cierto?, el ok del proyecto presentado. ¿Han entendido? Perfecto. En ese proyecto, en ese método científico que habla la profe, es importante que ustedes tengan en cuenta que tiene que ser comprobable, que se pueda comprobar. Claro.
que sea claro, medible, que sea alcanzable, que sea un proyecto, claro, como yo les decía, cortito, conciso, que no sea un gran proyecto, que ustedes lo puedan manejar, que ustedes lo puedan guiar a ese proyecto, que lo puedan claro, medir, que sea conjeturable. Obviamente este método científico en este proyecto de investigación tiene que tener obviamente una sustentación o una base de un marco teórico. ¿En qué autor yo me estoy posicionando para hablar de un tema? ¿En qué teoría de enfermería claro. me estoy Yo usted les basando? hablo, profesor, de las teorías de Maslow, de Virginia Henderson, modelos, ¿no es cierto?, de teoría que tienen que tenerlo en cuenta. Y bueno, en cuanto a esto de investigación, no nos olvidemos que tenemos que ver primero qué es filosofía, que es la madre de toda la ciencia, y después aparece la ciencia. Y después la epistemología, que es una parte de la filosofía y que se dedica al conocimiento. Y ahí aparece el conocimiento, el método científico, ¿sí? En la epistemología. Esos apuntes van a ser el PDF que va a enviar el profe, o si quieren yo les doy uno para que ustedes saquen fotocopia. No hay Sí, problema. sí está en el aula, ya sí, ya lo tienen ellos. Ah, bien, bien, profe. Sí, que es en PowerPoint, perdón, en Word, que quiere decir conceptos generales de unidad Sí, número 1. Le vamos a subir ahora también la unidad número 2, porque esto ya estaríamos culminando nosotros con el sí, tema de la no sé, unidad 1, que son las ideas generales que nosotros vamos a sí, tener, lo que hablaba de ciencia, qué es lo que era un conocimiento científico, por qué investigar en enfermería, que es un trabajo sí, que ustedes estaban haciendo en grupo. Y por último, lo que nosotros que lo importante que me gustaría que ustedes tengan en cuenta, que son las etapas que son las etapas de este método exacto. científico. Para que nosotros realicemos un planteamiento, una elaboración, en este caso de un plan de investigación. Algunos autores hablan de plan de investigación, otros autores hablan de proyecto de investigación, otros hablan de etapas de este caso de método científico o etapas de este plan o elaboración de este plan de investigación. Nosotros lo vamos a hablar sobre etapas del método científico relacionado al planteamiento o elaboración del plan de investigación, que es lo que nosotros queremos, realizar un proyecto de investigación. Para eso ustedes van a tener en estas etapas, van a tener 4, como les dije anteriormente, y vamos a ir viendo una por una. Primero tenemos el planteamiento del problema. En Problema. esta primera etapa, como les dije, siempre nosotros, es un buen investigador, un buen enfermero investigador o enfermera investigadora, va a tener una buena observación. Esa observación es mirar alrededor qué está pasando y qué está sucediendo y poder reconocer el problema que puede llegar a tener. Ese problema puede ser real o potencial, como habíamos hablado, que son Claro, exactamente en la parte de la etapa de la observación, como por ejemplo que habíamos visto en la exploración física, en la enfermería básica, que primero hay que ver la observación, datos objetivos y datos subjetivos. En objetivo, este sí. caso es parecido porque vamos a observar también y vamos a reconocer el problema. Pero esta vez vamos a conocer y reconocer el problema a través de la observación. Esta etapa de la observación, de este problema, que es la etapa de observación, vamos al planteamiento del problema, vamos a identificar el problema. Cuando observamos, vamos a identificar el problema. Una vez que nosotros buscamos e identificamos ese problema que nosotros, o esa inquietud, esa cosa que está en mí, que digo, y en esa observación de descubrí, hay algo ahí, que hay un problema, quiero trabajar, voy a buscar bibliografía, voy a buscar información. Esta etapa de bibliografía, como les dije anteriormente, tienen que buscarla a través de lectura, de leer mucho sobre ese tema, porque eso me va a ampliar el margen de conocimiento con respecto a este tema que yo quiero trabajar.
Eso lo pueden usar, buscar en libros, está la biblioteca de la universidad, ahora ya tienen ustedes también la biblioteca virtual, también que está en la universidad, que a través de una computadora lo pueden usar. Está Google Académico también, que es muy importante, que eso, ahí tienen muchísimas trabajos de investigación y sobre todo material bibliográfico de lectura para que ustedes puedan indagar sobre ese tema. Vamos a redactar los objetivos de ese problema. Voy a describir en este caso el ámbito de estudio, en qué lugar yo voy a trabajar ese problema. Elegir quiénes van a estudiar. Por ejemplo, yo en este proyecto si tengo un problema, voy a elegir con quién voy a trabajar, a quiénes voy a investigar. Claro. ¿Quiénes van a ser estudiados? Recuerden que quienes van a ser estudiados van a tener que hacer después ustedes un trabajo de eso, porque esos son recursos que ustedes van a utilizar. Van a identificar los datos que van a recabar, elegir cómo van a recabar esos datos, que pueden ser datos a través que son como instrumentales, que ustedes van a utilizar a través de encuestas, a través de entrevistas cerradas, entrevistas abiertas, a través de filmaciones. Describir los pasos, por ejemplo, que se van a realizar al completar ese estudio, porque vamos a describir después, porque es como contar un cuento. La idea del preproyecto es como que ustedes van a escribir y van a una especie de contar un cuento, donde tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Claro. Planear las estrategias de registro y almacenamiento de datos. Eso es importante porque obviamente en la planificación yo voy a saber cómo va a ser estos pasos o esas etapas del proyecto. Plantear un análisis de datos, que voy a analizar qué tipo de análisis voy a utilizar, si son análisis descriptivos, cualitativos, cuantitativos, si va a ser a través de qué diagramas de barras, puede ser por porcentaje, o sea, eso voy a basarme en eso, en esos análisis de esos datos. Y por último, la evaluación viable ética del proyecto. Esa viabilidad ética es en base, obviamente, a mis conocimientos, porque la ética, eso lo vamos a ver en tercer año, es relacionado a que esta ética y moral es que si el proyecto yo lo hice a conciencia y éticamente, porque yo no puedo hablar de dar un resultado a la ligera y decir o estigmatizar a un grupo de estudio, de personas que vamos a estudiar y decir estas personas son esto, sin haber yo primero haber realizado un proyecto de investigación y haber analizado esos datos y haber corroborado si realmente es lo que yo supongo que al comienzo de mi planteamiento del problema, este problema era real. Y por último, vamos a calcular esos recursos necesarios, que ya sería lo último, cuáles serían los costos que yo voy a realizar con respecto a este proyecto de investigación, porque obviamente se necesita financiamiento, se necesita dinero para que nosotros podamos realizar este trabajo, porque nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, si necesitamos hacer encuestas, vamos a necesitar hojas, vamos a necesitar una computadora para poder escribir, vamos a necesitar una impresora o tinta, y eso ustedes van viendo que van sumando. Son gastos que ustedes van a realizar. Si necesito hacer una filmación, voy a necesitar memorias de almacenamiento, voy a necesitar un celular o una cámara para poder filmar. Son muchos. También, chicos, si necesitan en un lugar específico, voy a necesitar un pasaje, voy a necesitar viáticos, voy a necesitar refrigerio, porque también recuerden que realizar un proyecto de investigación va a necesitar tiempo y sobre todo esfuerzo, tanto físico y psicológico, porque necesitamos todos estos recursos económicos para podernos solventar en ese momento, porque va a ser una etapa, un momento, un periodo, que generalmente los proyectos de investigación y generalmente duran a veces de evaluación y todo hasta un año, que es lo ideal, o un año y medio, que se pueda llegar a realizar, a concretar la evaluación final de ese proyecto.
Así que tenemos eso para que nosotros tengamos en cuenta. Primero y principal, el planteamiento del problema. Primera etapa es observar. Observar de ese problema que voy a observar. La segunda etapa es la formulación o la hipótesis que vamos a tener en cuenta. Esa hipótesis habla sobre la formulación de una hipótesis. Obviamente, hacer una suposición verosímil que sea medianamente verdadera, que contrasta con la explicación del problema. Esa hipótesis es lo que yo me voy directamente a poder guiar para poder ayudar a realizar esta etapa de formulación de hipótesis. Es muy importante en esta etapa porque yo voy a, de acuerdo al problema que yo voy a tener, es como una especie de, que no es lo mismo, pero es como afianzar más el problema que yo estoy investigando. En esa observación que yo hice, en la hipótesis voy a afianzar esta formulación de poder identificar y afianzar ese problema que yo tengo con respecto a este planteamiento del problema que anteriormente estoy teniendo. Por eso, en esta etapa, yo voy a ver qué voy a realizar, qué voy a justificar con respecto según a mi criterio, a mi hipótesis, que esa hipótesis me va a afianzar con el marco teórico y con el conocimiento del material de la búsqueda bibliográfica, para que podamos llegar a tener un buen resultado. En esta etapa, la que sigue, es la etapa del diseño de experimentos para comprobar esa hipótesis. Esta etapa que hay una experimentacional, porque hay una experimentación de todo esto, hay un control, un seguimiento de esas variables que yo voy a utilizar con respecto a mi problema. Es la forma que yo voy a diseñar, experimentar para configurar, y en este caso esta hipótesis que yo tengo con respecto a mi problema de investigación, y poder, en este caso, controlar variables que no sean medidas que puedan influir en este caso. Entonces, formular una hipótesis no es una hipótesis comprobada, que eso es importante, no es que yo voy a decir, sí, yo estoy diciendo que esto, según mi hipótesis, el problema es por esto. No, es directamente a través de las teorías o modelos que yo voy a utilizar, estos modelos teóricos de enfermería, para poder yo justificar esa hipótesis. No es que voy a comprobar a ciega un problema. Se ha detectado, por ejemplo, de la incidencia de los adolescentes, por ejemplo, un caso de proyecto de investigación de adolescentes fumadores. Mi hipótesis es que por bases a teorías de casos, de modelos, de investigadores que han estudiado el tabaquismo, se ha corroborado que en la adolescencia hay una predisposición mayor a que los adolescentes consuman tabaquismo. Pero yo voy a obviamente justificar en relación a la obtención de hipótesis. Sí, sí. Disculpe, hay una compañera que dice si la puede aceptar. Ahí ya la acepté. Gracias. Entonces, en el próximo tenemos este método científico. Ahí nosotros vamos a hacer una especie de comparación que quisimos hacer con los profes con respecto a lo que era un método científico en relación al proceso de cuidado de enfermería, para que tengamos una comparación. Yo recuerden que habíamos dicho que hay muchas similitudes en esta etapa. Hay similitudes, ¿por qué? Porque el proceso de cuidado de enfermería, que es el PAE, se basa en un método científico, por eso es corroborable, por eso es
verificable y por eso dar buenos resultados, realizar este proceso de cuidado. Por eso en cada materia de enfermería, de las enfermerías, se les va a pedir, por ejemplo, realizar un proceso de atención en la enfermería en tal problema de salud, sea por problemas que ustedes van a tener. Por eso, ¿por qué? Porque está sustentado este método científico. Una profesión sí o sí tiene una base con un método científico. La enfermería, la base científica es el proceso de atención, el proceso de cuidado de enfermería o el proceso de atención en la enfermería. Sí. El método científico tiene reconocimiento del problema y obtención de datos, y ahí nosotros en el proceso de cuidado de enfermería vamos a tener la valoración. O sea que ahí me está orientando y me está diciendo que la valoración en el proceso de cuidado de enfermería va a tener, ¿qué vamos a hacer? Reconocimiento del problema por medio del conocimiento científico y la obtención de los datos de este caso de la persona a la cual yo voy a investigar. Vamos a formular la hipótesis. En esa formulación del método científico, esa formulación de hipótesis va a relacionar de acuerdo al diagnóstico de enfermería, que es la comparación del proceso de cuidado de enfermería, donde yo voy a realizar un diagnóstico real o potencial de lo que yo creo en base a mi observación en la valoración. Donde hay el método científico, voy a formular esa hipótesis. La planificación en el proceso de cuidado de enfermería va de la mano en la selección del plan para probar esa hipótesis o el plan para probar esos diagnósticos de enfermería para que puedan llegar obviamente a una buena ejecución. Si yo no tengo un buen diagnóstico y una buena planificación, mi ejecución, que es la prueba de esa hipótesis que yo he formulado, va a realizar, puede ser errónea o puede ser exitosa, que pueda dar resultados. Y por último, en la evaluación, voy a interpretar esos resultados, que esos resultados los voy a interpretar en base a la formulación de la hipótesis que yo me hice en el método científico con respecto a este diagnóstico de enfermería, para poder evaluar esa hipótesis. Sí o sí es como un camino que ustedes van a tener, es como un cuento, como yo les dije recién, que van a tener primero un inicio, que es todo lo que es la valoración, el reconocimiento del problema, la obtención, y la formulación de hipótesis. Vamos a tener un desarrollo, que ahí vamos a seleccionar ese plan de probar las hipótesis, de esa planificación, vamos a ejecutar esa prueba de hipótesis, y un final de ese cuento que es la evaluación o la interpretación de los resultados o la evaluación de la hipótesis. ¿Hay alguna duda, chicos, con respecto a esto? Porque esto lo van a usar ustedes para poder realizar un proyecto de investigación, que esto está bueno para que ustedes lo tengan, estos dos procesos de cuidado de enfermería. El método científico es como una especie de esqueleto que ustedes van a tener para poder realizar este proyecto de investigación. Profe, Sí. yo tengo una duda. Sí. De acuerdo a como está explicando usted, como es este esqueleto, perdón, que el método científico se basa con el PAE, el resultado para esto siempre tiene que ser positivo de toda la planificación que hemos hecho, o puede ser que se tenga que volver a hacer una evaluación. Siempre va a ser viable, no lo vamos a poner ni negativo, ni como algo malo o como algo bueno. Sí vamos a hacer que sea viable. Al ser viable, quiere decir que en este caso, mi formulación de la hipótesis y ese reconocimiento de ese problema ha sido bueno. Porque obviamente va todo de la mano. No es que sea malo, ni que sea bueno, ni que sea positivo o negativo. Lo que sí, que sea viable. ¿Se entiende? De acuerdo al problema que yo me he planteado o el reconocimiento de ese problema. Yo no puedo hablar de solucionar el tabaquismo en estos adolescentes, pero sí yo puedo hablar de un plan de intervención
para mejorar la calidad de vida de estos adolescentes, para poder yo trabajar con estos adolescentes, ¿se entiende? Bien, profe. Sí, El sí, problema sí. está, el problema yo ya lo observé, que en la escuela hay adolescentes que tienen hábitos de fumar, por ejemplo. Ese es un problema que yo tengo, el que yo observé en la valoración y esta obtención de este reconocimiento del problema. No va a ser positivo y no va a ser negativo, porque ya como les dije, no lo vamos a tratar de ahí, sino que va a ser, va a ver si este proyecto es viable, que yo he realizado, este proyecto que yo he realizado ha sido viable y ha sido exitoso para poder implementarlo, porque si no, por ejemplo, no voy a, por ejemplo, si yo hago por ejemplo, una idea, en esta planificación y ejecución, yo voy a hacer un proyecto en este caso de adolescente, voy a decir, bueno, voy a hablar, voy a tratar solamente a estos adolescentes con tabaquismo, pero no tome en cuenta, voy a basar únicamente en estigmatizar que todos los adolescentes fuman. Ahí yo estoy teniendo ya un problema al final porque que no va a ser viable porque no todos los adolescentes fuman. Entonces la formulación de mi problema le voy a poner cuál es la prevalencia, cuál sería de un grupo etario y de una escuela o de un, no voy a hablar de que todos los estudiantes de Aymogasta o del departamento de Arauco fuman, sino que voy a basarme en algo bien pequeño, que es una escuela, pues, y en esa escuela puedo hablar no solamente entre todo el secundario, sino voy a hablar únicamente en estudiantes de cuarto y quinto año, porque tengo que comparar Ahí, un grupo con otro, ¿se ahí, entiende? ahí, profe, se haría una interpretación de los resultados, como dice en la evaluación, y la evaluación, obviamente, de la hipótesis de lo que se hizo, ¿no es cierto, profe? Exacto, perfecto, Sería así. exactamente, perfecto, O sea que sí. ahí o sea que no sería positivo o negativo, pero sí se haría una evaluación de los resultados de lo que se hizo. Claro, si es que ha sido viable esa ejecución, esa planificación Sí. de esos resultados. Como le digo, viable en el sentido que, por eso es importante el planteamiento del problema. Qué quiero investigar? Porque si no, los resultados van a salir cualquier cosa si yo no tengo un buen problema. ¿Se entienden? O no tengo un problema que pueda yo manejar. ¿Se entiende? Buenas tardes, profe. Sí, Acotando ahí, me surge una duda de lo que dice Vanina. Hay al último, en la sí, conclusión, digamos, del trabajo, ¿se podría hablar de porcentajes entonces? claro, porque usted los porcentajes irían en este caso en lo que usted, en la ejecución, en la interpretación de esos resultados. Esa interpretación de esos resultados ustedes van a tener que justificar por porcentaje, como yo le digo, cuánta es la cantidad de estudiantes que fuman, cuáles son los horarios que fuma, por ejemplo, dar unas ideas, ¿no? ¿Quién qué horario fuma? ¿Cuántos cigarrillos fuma? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los hábitos, con qué frecuencia? ¿Quiénes son las personas que me dan o que me facilitan los cigarrillos, por ejemplo? ¿En qué horarios en la escuela fuma, por ejemplo? ¿Cuáles son si algún adulto me ha incentivado, sea en mi casa, sea con mis amistades, o sea en la comunidad, o sea por los medios de comunicación, me han incentivado a fumar, por ejemplo? ¿Se entiende? Pero sí, en la evaluación yo voy a mostrar esos resultados con porcentaje. Sí o sí tengo que presentarlo con porcentaje porque son los datos estadísticos que yo voy a tener para poder yo fundamentar esa hipótesis que yo supongo que tenía con respecto a mi problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Otra consulta en cuanto a los recursos, porque se me había cortado acá el internet. En cuanto a los recursos, ¿a dónde lo ubicamos, profe, en ese esqueleto? No, los recursos eso yo los voy a tener aparte porque es una especie de los recursos materiales y
humano, eso yo lo voy a tener en la planificación, pero eso no lo voy a nombrar, porque, por ejemplo, para poder yo trabajar mi objeto de estudio, que sería, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la muestra, la Sería población? como un ejemplo, sería como un ejemplo que hizo la profe Marina, que ella hizo en una parte de lo que pasó, del proyecto de ella hizo, creo que vi, no me acuerdo bien, pero creo que hizo de lo que se gastó y todo eso, ¿no, profe? Eso lo hace al último, ya cuando ustedes ya hacen ya una propuesta de mejoramiento o intervención, cuando ya están los resultados, en la parte esta de evaluación, que eso ya lo vamos a ver, eso lo van a ver ustedes después en la licenciatura. Pero una vez que ustedes hacen una evaluación, después tienen que hacer una especie de prognosis, que es un trabajo de intervención en base, obviamente, para mejorar ese problema. Bien, yo desde entonces tengo el problema, me dieron los resultados en la evaluación, yo ya conozco con la interpretación de los datos, con los porcentajes, con todo. Bien, entonces, ¿qué hago yo con todo eso? ¿Lo investigo y lo queda ahí nomás? ¿O sí tengo que intervenir? Se entiende que es la otra gran parte, que eso lo van a hacer después, esto no lo vamos a pedir ahora, pero que eso después ustedes tienen que intervenir. ¿Qué plan voy a utilizar? ¿Cuáles recursos humanos voy a utilizar? ¿Qué recursos materiales? ¿Cuáles serían las instituciones con que yo voy a trabajar? Que ese va a ser mi plan de actividades de intervención con respecto a este proyecto de investigación. Que ese sería lo último ya que yo voy a mostrar los resultados con respecto a eso. ¿Se entiende? Me espero un ratito que creo que alguien quiere ingresar. Bien. Vamos a... ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, chicos? No, ¿no? No, profe. ¿Es grupal o individual, profe? Individual. Por eso ahora vamos a descansar un ratito, 10 minutitos, y vamos a presentarle un proyecto de investigación para que ustedes puedan guiarse después con este proyecto, ¿se entiende? Lo ideal es que este proyecto cada uno lo pueda presentar, no necesito que lo impriman y que lo hagan sí, lo que me gustaría es que usemos un PowerPoint y que ustedes con una computadora y un pendrive lo puedan presentar. Esto va a ser al final para la primera semana de noviembre. Tenemos un montón de tiempo para hacerlo, para que ustedes lo hagan y lo muestren, lo defienden, que esa sería la nota final del proyecto para saber si es que cómo están. De todos modos, vamos a ir viendo a partir de ahora, de la próxima clase, cada uno ya va a ir armando sus problemas y van viendo, y bueno, nosotros vamos a ir viendo. Pero esto van a ser pura y exclusivamente clases prácticas, las presenciales, ya directamente. Por eso me gustaría que ustedes ya vayan armando en base a este proyecto, y no sé si está la profe Marina, pero nos puede ayudar, que nos preste y nos facilite su trabajo también. Yo les voy a facilitar también el trabajo también de investigación que hice sobre la tesis de la licenciatura. Y otro, el que le voy a mostrar ahora, es un proyecto de investigación, pero de la especialización que yo hice con respecto después, que es prácticamente lo mismo. Les van a pedir proyectos de investigación. Ustedes hagan la licenciatura o hagan una maestría, una especialidad o un doctorado, para que puedan ustedes graduarse, les van a pedir un proyecto de investigación. Así que no es menor todo esto que estamos dando, y les estamos facilitando para que ustedes desde un comienzo vayan ya teniendo herramientas. Algunos se quedan con la tecnicatura, no hay problema, o sea, eso depende de lo que ustedes quieran en su vida, en su vida académica y su vida profesional. Lo importante por ahora es que como enfermeros universitarios tengamos la herramienta de saber cómo realizar un proyecto de investigación.
para que podamos trabajar en un equipo de salud, porque vamos a trabajar en equipos de salud. Y yo ya voy a saber, como enfermero universitario o enfermera universitaria, cómo es un proyecto de investigación, cómo se hace un proyecto de investigación. Básico, ¿no? Es básico de lo básico. No le vamos a preguntar, no le vamos a decir que presenten un trabajo de investigación general con datos estadísticos, ni porcentaje, ni nada, no. Es simplemente la parte esquelética, como les digo yo, de este proyecto, porque es muy grande eso, y a veces tarda 2, 3 años en hacer el Claro. proyecto de investigación completo. Este es Por el eso primer proyecto, porque el otro exacto, ya está en la licenciatura. claro, que es para que ustedes puedan armar un pequeño proyecto. Cuando les pidan, por ejemplo, Como si se ustedes... asemeja, profe, al PAE, yo también les voy a llevar un material que tengo cuando era profesora en Villa Unión y hicieron un proceso de atención de enfermería a los chicos en grupo y me lo presentaron como un libro. Hermoso está. Y voy a llevar para que ustedes observen y les va a servir de mucho para ayudarlos en este proyecto, ¿sí? Además del material didáctico que yo les voy a dar para que saquen fotocopias si el profesor no les puede mandar el PDF. No hay problema, yo se los entrego a un grupo y bueno, de ahí van sacando fotocopias, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, chicos, porque nos quedaría, porque el tema teórico nos quedaría hablar sobre la investigación y Sí. les presento 2 proyectos para que ustedes más o menos puedan guiar. Me hacen preguntas con respecto a ese proyecto para ver si tienen alguna duda y vamos a terminarlo, pero la idea es que terminemos a las 5, más o menos tenemos tiempo. Si ustedes quieren aguantar un poquito más, porque yo sé que es tedioso el tema de estar En vía internet, las clase clases muchas horas. virtuales. No es lo mismo que la presencial porque es más dinámico, pero sí, Sí. si como ustedes quieran, si quieren, paramos un ratito o avanzamos. Va, no sé qué dicen mis compañeros, pero yo prefiero que sigamos nomás, porque por ahí los 10 Perfecto, minutos a veces no nos conviene, como hoy nos tocó las prácticas, nos levantamos muy perfecto, temprano, por eso digo, yo perfecto, no sé qué opina mi perfecto. compañero. Bueno, lo hacemos cortito. Vamos a tener ahora en cuenta cuando realicemos investigación, porque lo que ustedes van a hacer es investigación en enfermería. El proyecto de investigación no es solamente por un conocimiento científico de ciencia en general, porque no somos científicos de todo, somos No. científicos de enfermería. Tenemos conocimientos en enfermería, por ende, nosotros vamos a investigar en enfermería, no vamos a meternos en otras áreas, no vamos a hablar sobre educación. Sí podemos hablar de educación en enfermería. Si yo tengo otra carrera y soy docente por ejemplo, de nivel primario, por ejemplo, o secundario, yo puedo juntar 2 ciencias y armar un problema, un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de 2 disciplinas. Si yo soy, qué sé yo, abogado y ahora ya enfermero, puedo, porque existen, hoy en día existen, gente que son, por ejemplo, que tengan 2 profesiones, puedo hablar, puedo hacer un proyecto de investigación relacionado con las leyes de enfermería, por ejemplo. Pero para poder yo realizar un proyecto de investigación, tengo que tener conocimiento. Entonces, nosotros tenemos conocimiento en investigación en enfermería. Voy a saber relaciones con tendencias y perspectivas actuales. Estas tendencias y perspectivas actuales en relación al problema que yo voy a tener. Por eso yo les pido que si ustedes van a elegir un tema, lean mucho sobre ese problema, sobre qué es lo que decían autores en el pasado y autores actuales. Lo bueno que me gustaría que sea más que todo la perspectiva actual, porque obviamente los conocimientos están mucho más frescos y más amplios y se ha investigado mucho, pero siempre vamos a tener que saber, es importante el pasado porque es el origen del conocimiento y el origen de esta investigación en enfermería. Entonces, nos hacemos esa pregunta, la primera pregunta, ¿qué investigar? ¿Por qué es importante la investigación en enfermería?
¿Por qué tengo que yo hacer una investigación? ¿Por qué tengo que yo investigar en enfermería? Lo ideal es que nosotros busquemos algo nuevo, buscar algo novedoso, algo espectacular en ese momento, algo que no esté. O estudiar con cuidados más concretamente la investigación o interrogante de estudios sistemáticos que van por paso por paso, que tengan interrogantes, qué preguntas me puedo realizar, que estos conocimientos sean válidos, que sean verificables, que ya sean existentes, porque hay muchos trabajos de investigación. Si yo elijo un tema, hay muchísimos trabajos de investigación por respecto que hablamos ahora del tabaquismo en adolescentes. Hay muchísimos trabajos, no solamente tabaquismos en la escuela, hay tabaquismos en los grupos de barrio, hay tabaquismos relacionados a la dependencia intrafamiliar, hay estudios de tabaquismo en adolescentes relacionados al medio interno, de la parte fisiológica, o sea, ahí van a encontrar muchísimo cómo afecta. Hay estudios prospectivos que hablan sobre al futuro cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener un adolescente que fuma a la temprana edad, en la adultez. Y lo ideal es desarrollar nuevos significados. No es que nosotros vamos a mejorar el problema que es el problema del tabaquismo, sino que vamos a mejorar nuestro plan de acción, nuestros modelos de intervención, nuestras propuestas de intervención, que estas pueden ayudar muchísimo a nuestra pequeña localidad, y si termina siendo un éxito, puede ser algo nuevo para nivel provincial, nacional o hasta internacional, que ha ocurrido, que, como les digo, que nos sirva a toda la humanidad. Descubrir, investigar algo nuevo para mejorar la humanidad, que ese es el objetivo final de investigar, y más investigar en enfermería. Por eso les decía anteriormente en otras clases que enfermería debe investigar, porque si una carrera que no investiga, jamás va a poder crecer ni jamás va a tener un estatus social. Así que es importante esto que nosotros investiguemos, porque si no, no vamos a surgir nunca como profesión. Por eso es una obligación que cada licenciatura de cualquier área de salud o de cualquier licenciatura tengan el presente el proyecto de investigación, porque son proyectos de investigación o trabajos de investigación o tesis de investigación que van a quedar en la universidad y que todo el mundo pueda acceder a ese problema de investigación. La profe Marina, o las otras profes que hicieron la licenciatura también, cuando ustedes se gradúen, su proyecto de investigación va a quedar en formato físico a través de un libro y en formato PDF en la biblioteca de la universidad donde ustedes se han graduado. Sí. Y eso va a quedar para siempre. Y cualquier persona del mundo, ahora con las nuevas tecnologías, o los mismos estudiantes, el día de mañana, cuando ustedes tengan su edad ya, nuevos estudiantes van a utilizar y van a mejorar su proyecto de investigación gracias a sus proyectos que ustedes realizaron. Por eso eso queda, así que va quedando eso material, no queda guardado bajo tierra y en el anonimato su proyecto de investigación, sino que se publica y se da a conocer a toda la comunidad científica y a todo el mundo. Así que ustedes pueden buscarlo así fácilmente. Y es más, hay miles de trabajos, proyectos de investigaciones en el mundo. Y en la universidad, en la ULAR, hay muchísimos trabajos ya de investigación, que yo creo que son como, hasta ahora de licenciado, creo que son 150, si no me equivoco, trabajos de investigación ya publicados desde la provincia de La Rioja. O sea que tienen mucho material, pueden ir o pedir para que puedan conseguir esos proyectos de investigación el día que ustedes hagan una tesis. Así que eso lo tienen en cuenta. Me esperan un ratito, chicos, voy a compartirles el trabajo
sobre uno de los trabajos que ya el proyecto, que sea un preproyecto de investigación. Ahí lo pueden ver, ¿no es cierto, chicos? Me avisan. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que teníamos que haber dicho era primero realizar la formulación del problema. En este caso, un problema es, ¿cuál es la prevalencia del hábito de fumar en adolescentes escolares del colegio número 1 del barrio 20 de Mayo de la ciudad de La Rioja en el segundo semestre del 2015? Acá tenemos la formulación del problema. ¿Ustedes qué observan en este problema? A ver, en este problema, esta formulación del problema. ¿Qué ven ustedes? ¿A quiénes va dirigido? Primero está el problema en los hábitos de fumar. Hay un problema ahí de salud, ¿no es cierto? Porque va de la mano con la enfermería. Vamos al grupo, a los grupos que yo voy a investigar, que son los Estudiantes. adolescentes. Exactamente, los estudiantes. Vamos también al lugar. ¿Cuál es el lugar? No es cualquier adolescente. El barrio En el 20 de colegio. Mayo. Exactamente. Es el colegio de un barrio. No es un colegio cualquiera, sino que voy a un barrio. De la ciudad, porque no es solamente de un barrio, sino de una localidad. Ahí yo lo estoy bajando al problema, bien chiquito. Y no solamente voy a hablar durante muchos años de ese problema, sino que me voy a basar en un tiempo determinado, en un tiempo acotado, que sería el segundo semestre, o sea que serían 6 meses. En el año no es solamente en el año, sino que voy a utilizar únicamente el segundo, o sea que vamos a hablar del segundo semestre, que ya estamos sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí en el segundo semestre estoy hablando y acá, esto no lo vemos, porque este es un trabajo ya viejo, por eso el 2015 es el año que yo realicé ese proyecto de investigación. O sea que ahí tienen un ejemplo de cómo formular un problema. La prevalencia me habla de algo a futuro, un problema de investigación. Lo prevalente es un problema que se me da a futuro. Yo quiero saber a futuro cuáles son los hábitos de fumar de estos adolescentes, cuál es la prevalencia, en qué consistencia a futuro, cómo fuman estos chicos, cuál es el problema que tienen con respecto a estos hábitos. Entonces, el problema está. Vamos ahora al objetivo general. Lo que voy a hacer primero es el problema, después voy a un objetivo general. La segunda parte de este proyecto. El objetivo general es recabar. Yo lo que quiero hacer en este problema, recabar información que permita caracterizar la situación del consumo de tabaco en los alumnos del nivel medio. Yo ya lo estoy especificando en este objetivo general. Los 3 primeros años, o sea que voy a trabajar con primer año, segundo año y tercer año, que asistan al colegio número 1 del barrio 20 de Mayo, con el fin, entre otros, de facilitar la generación de estrategias de prevención. ¿Qué quiero hacer yo con esto? El primer objetivo general es buscar información que permita caracterizar la situación del consumo, porque yo estoy viendo que hay muchos consumos de tabaquismo que fuman en muchos adolescentes en temprana edad, que es lo que estuve viendo, porque cuando salía veía en el barrio 20 de Mayo veía en las escuelas, veía no solamente, veía chicos de 12, de 13, 14 años fumando. Y me resulta y es un problema, que es un problema de salud, el tabaquismo, que eso se transforma en algo crónico, porque es una adicción, y el día de mañana puede traer problemas graves en las personas, que puede ser, sea cáncer de pulmón, puede producir cáncer de piel,
cáncer orofaringe, todo lo que son todo que es la parte respiratoria y trato digestivo también, porque va incluido, y la muerte. Así que, o directamente una discapacidad también. Así que uno de los problemas que yo me planteé es eso. ¿Qué quería hacer? El objetivo general es primero buscar información, nada más que eso. Y otro objetivo que está el mismo objetivo general, valorando la prevalencia en el consumo de tabaco de la población objetivo. La población objetivo son los adolescentes. Determinando los entornos de consumidor, ahí yo me estoy formulando que tiene mucho que ver el entorno. ¿Se acuerdan que yo les dije anteriormente? El entorno puede ser los familiares, los amigos, la escuela, los lugares de recreación, de deporte, que pueden ser entornos que puedan facilitar el consumo. Sus características sociodemográficas, ambientales, porque voy a ver también que puede ser parte social. El barrio 20 de Mayo, los que no conocen, es un barrio periférico, que son lugares que ayudan que son muy de personas de escasos recursos. Ayer me ingresó, pero salió. Socioeconómico, como ya les dije, el nivel económico de estos adolescentes. Y tenemos y la vulnerabilidad de este adolescente con respecto a la cercanía del tabaco. Tengan en cuenta que si hay familiares directos, sean padres, madres, que sean fumadores, existe el consumo de tabaco pasivo, que obviamente, y que es mucho más peligroso, porque está obviamente en el medio ambiente, y también la persona que está al lado de una persona que fuma en un entorno va a aspirar ese humo que es tóxico. Por eso hay una ley que habla sobre, que ustedes ya lo saben, que la ley, se acuerdan de la ley evitar consumir, fumar en un ambiente cerrado. O sea que antes se fumaba en lugares cerrados, y bueno, la persona que estaba al lado aspiraba esa nicotina, que es lo más tóxico que puede haber y que puede producir. Así que eso es el objetivo general. Yo lo que hice, lo que yo quería es un problema chiquito, es recabar información y buscar información para saber por qué estos adolescentes fuman. Entonces yo voy a buscar, ahí yo estoy delimitando las edades que yo voy a trabajar, que son primero, segundo, tercer año, el barrio, en un colegio, no es en cualquier, no es en cualquier lugar, sino en un barrio específico, en un colegio determinado. No voy a trabajar con la iglesia, no voy a trabajar con instituciones, no voy a trabajar con lugares deportivos, sino que voy a trabajar con una escuela. Y voy a determinar los entornos del consumidor. Quiero saber en qué entornos desarrolla este adolescente y esa accesibilidad de ese consumo que pueda llegar a tener. Entonces, este objetivo general es recabar información. Vamos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos, que es los objetivos puntuales que yo voy a trabajar. Entonces, voy a hacer primero ¿qué? Primero, identificar los motivos por los que los jóvenes se inician en el consumo de cigarrillos. Quiero identificar los motivos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué los adolescentes inician el consumo de cigarros? Que yo no sé de ese barrio, de ese grupo. Estimar la edad de inicio del uso de cigarrillo, determinando el grupo de pertenencia que influye o incide a la iniciación del consumo. O sea que yo también voy a estimar la edad, número, voy a usar la parte cuantitativa. Quiero saber a qué edad comenzaron ellos, porque si un chico de 13 años está consumiendo cigarrillos, no me está dando una estimación de la edad que puede ser
que habrá como empezado sus inicios de antes, no de ese momento. Describir la cantidad de consumo y los momentos, lo que hace. Es importante, también quiero saber en este trabajo, describir la cantidad, cuántos cigarrillos consume y cuáles son los momentos, si son en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. La otra es recabar relacionar, por ejemplo, las prácticas deportivas de los fumadores con los síntomas asociados al tabaquismo. ¿Por qué yo pongo esto? Porque en mi proyecto he descubierto que los que consumían eran chicos que estaban realizaban actividad física. O sea, jugaban al fútbol y jugaban, en este caso, al vóley, y al contrario, hacían actividad física, pero usaban, eran consumidores. Y cómo yo quería también yo saber cuáles son los factores asociados entre lo que fuman y en su cuerpo, qué es lo que está produciendo. Que ese es un proyecto lindo porque yo no estoy estigmatizando ni estoy señalando si vos fumas. No, yo quiero saber qué te pasa a vos que vos estás fumando, porque ya tenés un consumo y tenés de tabaquismo, con la actividad física que estés realizando. ¿Por qué? Porque mi hipótesis, más adelante yo les muestro la hipótesis, cuál es la hipótesis que yo tenía, esa lógica que me parecía que podía funcionar. Conocer la información que posee acerca de los riesgos producidos por el tabaquismo y los medios a través de los cuales se agendó dicha información. También quería saber mi objetivo específico, saber si ellos sabían, si tenían conocimiento de esta información. Estos objetivos específicos son objetivos claros, específicos que yo voy a trabajar. De ahí voy a la hipótesis del proyecto, que es lo que estamos viendo, que es lo que yo formulo con respecto, o la idea que yo tengo con respecto, obviamente, con el estudio que yo hice del tabaquismo y de estos adolescentes. Digo que la mayoría de los alumnos prueban el cigarrillo aproximadamente entre los 11 y 12 años, en forma esporádica. Esa es mi hipótesis. Lo hacen por curiosidad, que es otra que yo digo, supongo que ellos lo hacen por curiosidad, como una forma de parecerse a los adultos, porque recuerden que a nivel psicológico los adolescentes tienden entre que dejan de ser niños y pasan a otra etapa y están en ese limbo de soy niño o soy adulto. O sea, cuando entonces voy a tener prácticas y voy a tener acciones de adulto. Por eso suponía una hipótesis que puede ser por la curiosidad o la forma de querer parecerse al adulto. La hipótesis, continuamos con la influencia del grupo de pares. Recuerden que los adolescentes o las relaciones de tribu, que realmente se dan en los adolescentes, si yo no tengo que ser, al tener una tribu, yo tengo que parecerme a ellos. Y al parecerme a ellos, yo tengo que actuar y tener acciones similares a ellos, si no voy a dejar de pertenecer a ese grupo. Ahí puse esa la influencia del grupo pares o de tribu en la iniciación del consumo de tabaquismo. Si yo estoy en un lugar y recuerden que en una tribu siempre hay alguien mayor, que es el líder. Si el líder fuma, va a incitar a todos los miembros del grupo que fumen. O sea que si yo no fumo y no participo, voy a ser excluido. Y el miedo mío de adolescente o de persona común es más en los adolescentes porque su aparato psíquico se está formando. Quizás un adulto como nosotros no les va a importar no pertenecer a algún grupo, pero sí en ese momento quieren sentir los adolescentes sentido de pertenencia a un lugar y sentirse obviamente aceptados y queridos. Voy a hacer lo que me dice el líder, por ejemplo. Los jóvenes tienen una idea de riesgo porque yo obviamente en los objetivos anteriores específicos me hacía la duda. ¿Saben los adolescentes cuáles son los riesgos de fumar? Y yo en mi hipótesis
digo que los jóvenes tienen una idea de los riesgos de provocar el tabaquismo, pero no les da la entidad a los mismos porque a las enfermedades se desencadenan a largo plazo, lejos de sus vivencias presentes. O sea que ellos saben que fumar es malo, pero no se van, ellos saben que en ese momento no se van a enfermar, sino que esto es muy algo, si me llego a enfermar, me voy a enfermar al último. Por eso digo, si yo tomo mucha azúcar o mucho, bueno, cuando sea viejo, pero no toman la dimensión de ese problema que voy a tener. Entonces, mi hipótesis es en base a eso. Entonces, voy a utilizar mi otra etapa, que es la metodología que voy a emplear. ¿Qué método de investigación voy a utilizar? La presente investigación es de tipo descriptiva, porque yo dije que yo quería describir con respecto al tema del problema del tabaquismo. Recuerden que habíamos visto ahora el objetivo general. Yo lo que quería, el objetivo general es recabar información. O sea, si yo recabo información, lo que yo voy a hacer en esta metodología a emplear es descriptiva. Voy a describir. El presente investigación es describir con aproximación a un nivel explicativo que se enmarca en la conjunción de paradigmas cuantitativos. Recuerden que habíamos dicho en la clase anterior que existen dos tipos de investigación. La investigación cualitativa, cuantitativa, y la otra que podía utilizarse mixta. En este caso yo voy a usar el paradigma de investigación cuantitativa, que son las dos, utilizando el razonamiento o la lógica que yo deduzco desde la parte empírica, que es la práctica que voy a realizar, pretendiendo generar teorías sustantivas con respecto al objeto de estudio. Sé que mi objeto de estudio son los adolescentes. Trabajaremos con estudios de caso. ¿Por qué voy a estudiar con estudios de caso? Porque yo ya planteé mi problema, que son adolescentes, y en mi objetivo general dije que son de diferentes edades, que eran de 13, 14 y 15 años. O sea que son casos que yo no voy a hablar de todos los adolescentes, sino que es de ese grupo etario. Trabajaremos con estudios de caso, en tanto que el enfoque metodológico va a ser interpretativo, que voy a interpretar yo esos análisis que yo en esos estudios que yo voy a realizar, voy a interpretarlo, que permitan abordar objetos de estudio con su complejidad. En base a eso voy a utilizar los estudios de casos, que son, porque entendemos que el perfila hacia la interpretación que va más allá de casos de describir conducta. Yo lo que no quiero es tanto describir la conducta de estos adolescentes, sino más allá de eso, es describir cuáles son los objetivos específicos que yo hice, por qué fuman, cuáles son el motivo por qué fuman ellos. Por curiosidad quiero yo saber cuáles son sus motivos por qué fuman, cuáles son las personas que le han incitado a fumar, cuáles son los lugares en donde fuman. Lo importante es que va más allá de describir conducta, pero para enclavar en la comprensión de las acciones de los actores. Y estas acciones de los actores son las acciones de los adolescentes. Los actores son los adolescentes que yo voy a investigar. Y por último, el resultado esperado de este proyecto. ¿Cuáles son los resultados que yo quiero llegar con este proyecto? Que puede ser, en este caso, como yo les había dicho en esta evaluación, que no es la evaluación del trabajo, sino es la evaluación de la hipótesis que yo creo tener, que de acuerdo a esa formulación de la hipótesis que yo tuve. Se cree que los adolescentes son sumamente vulnerables a situaciones de consumo de tabaco. Esa es mi creencia, que yo creo que los adolescentes son vulnerables. No solamente al tabaco, sino al alcohol, a las sustancias de drogadicción, pero yo estoy hablando solamente de tabaquismo. Independientemente del nivel socioeconómico,
y cultural que le pertenece. Yo no estoy estigmatizando y estoy diciendo que los que más fuman son los de clase pobre, clase humilde, sino que son de todas las clases sociales. Pero yo voy a trabajar con los chicos de clase humilde. También es por ello que la mejor defensa es conocer sobre los efectos y darlos a conocer a los jóvenes. ¿Cuál es mi finalidad de este proyecto? Es que estos jóvenes que fuman, darles a entender cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener por eso hablo de prevalencia. Va más allá, es prospectivo, es a futuro, sobre las causas que van a tener ellos con respecto a si siguen fumando o no. ¿Cuáles son las potencias? Si ellos fuman, ¿cuáles van a ser sus efectos potenciales de consumidor de tabaquismo? Esta información brindada, que yo voy a realizar en esta investigación, va a permitir, ¿qué es lo que voy a hacer? Caracterizar el origen y la magnitud del problema del tabaquismo, en este caso del colegio, y dar a lograr una correcta localización de programas de prevención y difusión adecuada de esa información. O sea que el problema yo ya lo tengo, que es la prevalencia de hábitos de fumar, que yo ya elegí ese tema. Pero yo lo que voy a realizar al final es un proyecto de investigación para que voy a utilizar ya mi plan estratégico de prevención y promoción de la salud sobre el tabaquismo, para prevenir el tabaquismo. O sea que yo ya tengo planificado qué es lo que voy a hacer con los adolescentes. Primero, principal, buscar cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son los lugares que estos adolescentes han realizado. Sí. Disculpe la interrupción. Esto sería como una introducción del proyecto y de ahí vendría ya el proyecto en sí. Claro, lo que ustedes van a hacer es la introducción del proyecto, nada más. ¿Se entiende? Ah, o sea que, perdón, profe, tanta pregunta. O sea que este sería el proyecto o sería la introducción y después vendría el proyecto con cada ítem de la introducción esta. ¿Me hago entender, profe, con la pregunta? Sí, sí, porque yo te cuento, vos me decís introducción y la introducción es el preproyecto. Por eso te dije, sí, este es el preproyecto, que lo que ustedes tienen que hacer es un preproyecto, que es esto que yo les puse en el PowerPoint. Sería eso, así un ejemplo de lo que usted dice. Exactamente. Ah, bien, ajá. El proyecto de investigación es lo que presentó la profe Marina, que es todo. ¿Se entiende? Ah, o sea que no es tan así, profe, entonces. Es esto nada más. Ah, Claro, exactamente. bien, bien. La primera parte. Ah, yo decía, no llego hasta noviembre, no llego. Por eso les decía yo de que, por eso la estrategia que hicimos con la profe Marina es que ella presente el proyecto de investigación para que ustedes vean cómo es todo lo que ha hecho, todo el camino que ha hecho, que es larguísimo. ¿Viste? Que eso tarda, a veces les digo, hasta 1 año y medio. La profe les puede después dar su testimonio, no de cómo lo ha hecho, sino de su experiencia con el proyecto. Si está la profe, me gustaría mucho que ella cuente su experiencia con respecto a ese proyecto, pero la idea era que ella muestre ese proyecto para que vean ustedes los pasos que ella ha hecho y ha llegado a estos resultados. Lo que yo les muestro ahora es lo que yo quiero que hagan ustedes, que es el preproyecto, que es una especie de mini proyecto para ese gran proyecto después el día de mañana cuando ustedes se reciban de la licenciatura, ya lo tengan, ¿se entiende? Porque antes de que ustedes se reciban les van a pedir un preproyecto. Y ese preproyecto se aprueba. Si se aprueba, ya pasan al proyecto ya final. Este preproyecto ya está aprobado, ya pasó, ya lo hice, ya el proyecto.
Este preproyecto está. Profe, disculpe, con Profe, usted, ¿lo hizo usted cuando estaba estudiando, profe? No, este es de la especialidad. Yo ya después les voy a mostrar, la próxima clase práctica, les voy a mostrar que yo hable sobre desnutrición infantil, sobre capacitación de servicios de enfermería pediátrica, sobre desnutrición infantil. Ese es otro proyecto que ya les voy a mostrar también para que lo vean. Hola, profe. Sí, profe, ¿cómo le va? Estuve presente desde el primer momento. Sí, sí, sé. Pues. Lo que quería aportar es que el inicio de lo que usted presenta, todo esto es más o menos el inicio de todo proyecto. O sea, yo identifico el problema, lo elaboro, como hace el profe Gastón Martínez, que qué es lo que quería él hacer con todo lo que se cuestiona. Porque primero uno va a una selección. ¿En qué trabajo? Y salen todas las preguntas. Trabajo en esto, trabajo en este otro, tengo posibilidad de hacer esto, este otro. Uno va viendo y manejando las alternativas. El profe presenta, dice, prevalencia del hábito de fumadores en adolescentes. Y relató la historia. Dice que él observaba su salida en ese colegio, cómo fumaban los chicos. O sea, ya identificó un problema. Y él los fue armando, digamos, a ese problema con todos estos pasos. Digo, ¿cómo se plantea el problema? Bueno, dijo que prevalencia del hábito de fumar en adolescentes, tal colegio. ¿Sí? Entonces, todo inicia con una observación, como les explicaba el profe Martínez. Yo observo tal cosa que no está bien, está generando un problema. Puede ser un problema que ya viene de hace mucho tiempo o que ustedes han observado que les llamó la atención, por ejemplo, en sus prácticas de enfermería. Entonces, hacen, digamos, el planteamiento y elaboran qué es lo que querrían trabajar ustedes. ¿Se entiende? Luego elaboran qué querrían ustedes en ese problema poder solucionar y se plantean los objetivos generales, que es el más grande, y si lo voy a poder lograr. Para poder elaborar un objetivo, yo tengo que poder tener las herramientas y todo lo demás pensado para que sea, digamos, ejecutable. ¿Sí? Y los objetivos específicos es ya ir desmenuzando del objetivo general algunas cuestiones que van a ser también en investigación. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el profe plantea identificar los motivos por qué los jóvenes inician el consumo de cigarrillos. Estimar la edad, por ejemplo. Describir la cantidad de consumo, en qué lo hacen, en qué momento. Todo eso y tiene elaborado dos objetivos más, que son los específicos donde él va a trabajar, va a dirigir su esfuerzo en averiguar. ¿Sí? Y la hipótesis que él elabora suponiendo que puede ser por tal o cual causa. Que después a esa hipótesis la va a validar o no. ¿Sí? Por lo visto el profe ya tiene éxito con su proyecto porque pudo validar la hipótesis. No sé si es lo que quería que yo te aporte. Perfecto, profe. Sí, perfecto. El tema de las tesis, como dijo el profesor, es mucho más amplio. Lleva mucho más investigación. Porque ¿se acuerdan que nosotros decíamos que vamos de lo grande a lo pequeño? Y acá en el proyecto lo tiene el profe. Él dijo tabaquismo y lo fue tal escuela, tal grupo etario, en qué horas estaban. ¿Se entiende? O sea, lo desmenuzó hasta ponerlo chiquito e identificar lo que iba a investigar él más profundamente. Las tesis tienen mucho más camino, es mucho más.
yo no digo que sería más profundo, sino que son más largas, que llevan muchas otras cosas. En cambio, los proyectos, digámoslo, los proyectos de investigación se refieren a un solo tema y no son tan extensos. Siempre son temas específicos. No sé si queda claro, chicos. O si necesitan que explique otra parte de... Sí, profe, clarísimo. No sé si, cómo decir la palabra, lo que voy a decir, pero yo veo el PAE acá también, profe, en el preproyecto que usted hizo. Sí, porque es exactamente porque, Obviamente, claro. sí, Obviamente porque él trabajó científicamente, como les aportó hace un rato el mismo profe. Él dijo, el PAE es científico. Entonces, para elaborar yo un proyecto de enfermería, me tengo que apoyar en lo científico. Y lo científico es el PAE, porque, digamos, los aportes que puedo hacer yo a esto que investigo es en beneficio, digamos, de, de la gente, de las personas o del grupo que yo elijo para investigar. Tiene que ser un plan o una propuesta para mejorar la situación. Profe, le dejo la palabra, ya hablé mucho. gracias, profe. Sí, así que ahí tienen, chicos, para empezar, ahora que lo que me gustaría es que lo vayan viendo el problema. El primer problema, ustedes lo van a identificar. ¿Cuál es el problema? Que es el problema grande, que es el hábito de fumar. Puede ser, puede ser cualquier problema de salud que ustedes pueden utilizar. También el lugar, el grupo de etario, las personas a quienes van dirigidos y el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que sería, pues lo ideal es que sería que lo hagamos de segundo semestre, que sea corto. Existen otros trabajos de investigación que, como les digo, que son proyectos que duran a veces 2, 3 años, hasta 5 años, pero esto es corto, es un proyecto que es un trabajo de investigación corto, que yo lo uso 6 meses, no más quiero trabajar con 6 meses. Eh, para, es más, este trabajo yo lo puedo replicar o lo puedo implementar no solamente en esa escuela, pero yo puedo usar, esta es la parte, el 20 de mayo, si alguien no lo conoce, en la parte este de La Rioja. Puedo hacerlo en otro colegio de la parte sur, puedo hacer otro trabajo en la proyecto en la parte norte y en la parte oeste, y ya tengo 4 lugares y va a ser más grande el proyecto de investigación, porque voy a comparar 4 lugares, 4 escuelas de 4 grupos de adolescentes en diferentes puntos de la ciudad. Ya sería otro gran proyecto de investigación, ¿se entiende? Este es chiquito, este es en un solo lugar, en una sola localidad y en una sola zona. Puedo hacerlo, como le digo, en grupo, área geográfica local, puedo hacerlo provincial o puedo hacerlo nacional o internacionalmente, pero eso es muy amplio y no es solamente un solo investigador, necesito muchos investigadores, porque yo no voy a estar en todos los lugares. Por eso, cada investigador tiene que investigar en su disponibilidad y en su lugar y en su predisposición que tenga geográfica para poder realizarlo. Y yo no voy a hablar sobre los adolescentes del mundo porque no me va a dar el tiempo ni la vida. Así que eso vamos a tenerlo en cuenta. Así que, ¿hay alguna pregunta, chicos? No se asusten. Este Power directamente va a ser directamente para que puedan ustedes, los voy a subir ahora el lunes, ahora no tengo tiempo, pero sí el lunes yo ya les voy a dejar en el aula para que lo usen de guía. Si ustedes lo quieren, pueden armar el Power de ustedes y pueden ir armando así y guiándose como paso. Pero lo ideal es que ustedes lean primero el tema que ustedes van a elegir. En base al tema que ustedes elijan, van a poder realizar sus objetivos, van a poder realizar su hipótesis.
crean en ustedes y hagan temas simples, no hagan temas que no tengan acceso, que no tengan temas, por ejemplo, el tabaquismo, pueden utilizarlo, pueden hablar sobre drogadicción, del alcoholismo, pueden hablar de nutrición, como les dije anteriormente, obesidad, hipertensión, de diabetes, pueden hablar de problemas de estrés laboral, de enfermería, pueden hablar sobre, pero tienen que saber de todo eso, de ese tema. No voy a armar un proyecto sin saber antes de qué quiero hablar. Y sobre todo, identificar el problema, que lo ideal sería que ustedes identifiquen un problema. Si no lo pueden identificar, pueden armarlo, eso se puede, podemos hacerlo como válido, pero no, porque obviamente no tienen todavía el training de investigar, pero sí me gustaría que vayan observando, que eso es importante, que un buen enfermero o enfermero tiene que ser un buen observador en eso, y más en investigación. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien, entonces, bueno, acá terminamos. Déjenme de compartir para que, por favor. Bien, tenemos eso, bueno, ya terminamos la unidad número 1, vamos a comenzar después con la unidad número 2, que es sobre problemas, sobre la primera parte. Es parte teórica que nosotros queremos que lo sepan, porque es importante las etapas para que ustedes puedan formular después su proyecto. El proyecto es práctico, si ustedes tienen otro proyecto de investigación les va a ser más fácil porque pueden cambiar medianamente las palabras, pero tienen que saber sobre el tema, como les digo, pero así que es una parte ya más práctica. Cuando vayamos a la parte, cuando tengamos clase presencial, traten de llevar ya una primera parte que sería, me gustaría que vayan viendo el problema en sí y el objetivo general, para que vayamos avanzando. La próxima clase, ahora la próxima semana son los exámenes finales, no vamos a tener clase. Y la próxima, después es la semana del estudiante, si no me equivoco. Así que esa no nos vamos a encontrar. Sí va a ser presencial la que sigue, así que en esa clase pueden ir llevando ya algo de su material, así que pueden ir dando, puede ser, no necesito que lo hagan en PowerPoint, háganlo en el cuaderno. Sería, profe? Perdón. No tengo acá la agenda. A ver, espere, ya traigo la agenda mía. Así que ya nos estaremos viendo presencialmente, así que ya con eso, yo tengo fe que vamos a terminar para la primera semana de noviembre. La idea es que terminen en la primera semana de noviembre el proyecto, y bueno, en caso que lleguen a algunas modificaciones, tienen la segunda semana para que la puedan recuperar, y terminaríamos ya las clases ya El de esta profe, materia. disculpe, sí. Hoy es 6. El sí. 13 sería la semana que viene, no tendríamos clase. Claro, que son los exámenes finales. Sí, y el 20 estamos en la semana del Día del Profesor, tampoco tendríamos. Claro, el estudiante también, que realmente los chicos, nosotros vamos, si quieren vamos, chicos, yo no tengo problema, pero ustedes dependen de ustedes. No sé, los chicos, no sé, nosotros sí, como dice usted, yo no tengo problema tampoco. Entonces, profe, sí. Disculpe, profe, le hago una consulta sobre el tema del examen. ¿Va a ser presencial para los que tenemos que rendir enfermería básica ahora el 13? Miren, hasta ahora creo que va a ser presencial, pero eso depende de cuántos alumnos se han inscrito en la materia. Eso ya vamos a ver. Les cuento, no sé si ustedes saben, la situación saben, obviamente, estuve escuchando al comienzo, la situación que estamos viviendo nosotros como docentes. Yo, para poder viajar, ustedes viajaron también a La Rioja, tenemos que tener mínimo 30.000 pesos. Claro. 25.000 pesos en nafta. Y profe, el aumento, nada. Y si viajaría todo el mes,
se me va toda la plata en el sueldo. Por eso digo Claro, todo. no puede ser. El problema es que no únicamente nos reconocen, que eso para que lo sepan también, son 12.000 pesos nomás, la universidad nos reconoce Menos de del gasto. aumento, 1.000 pesos menos del aumento. Pero esos 12.000 pesos no nos están pagando los viáticos. Yo Claro, desde el año pasado no me están pagando los viáticos, chicos. Los viajes que yo voy haciendo no me los están reconociendo. son Así que gratuitos, profe. son gratuitos, exactamente. Así que por eso estamos con el tema virtual, porque obviamente no, también necesitamos también la subsistencia. Y Pero Sí, estamos, profe, está bien. Sí, sí, es entendible, profe, es muy entendible. Así que usted avise, no, cualquier cosa, si será presencial o virtual. bien, en caso de que llegue a ser, si no me autorizan a que sea virtual, porque eso depende también de ellos, porque los exámenes finales quieren que sean presenciales. claro, Si me autorizan a que sean virtuales, bueno, yo les aviso en el mismo día, yo les digo, mira, va a ser presencial o virtual. Pero claro. por ahora, según la universidad, quieren que los exámenes sean presenciales, que va a ser presencial. Pero si yo puedo negociar y decir, bueno, mira, no tengo un problema, ¿no? Puede ser virtual, pero ¿Y qué yo les semana aviso sería de exámenes, profe? el próximo viernes. Esa la verdad, no les voy a mentir, chicos, es la El realidad. día 13, Claro, el próximo viernes. sí, Bueno, 13. profe, bueno, no hay ningún problema, Y el profe. 20 no tendríamos. Claro. Y el próximo 20, eso ya dependen de ellos, porque eso es decisión, todos los años a veces es decisión de los estudiantes, si quieren o no, porque la Claro. semana del Y el estudiante. 27 sí, de acuerdo a lo que digan los alumnos. Bueno, pero no hay problema. Si el 20 tenemos que estar virtual o presencial. Y el 27 también, sí o sí. No, el 27 ya es presencial. Ah, bien, bien, profe. Sí, porque, quiero viajar para que veamos el tema de los problemas, chicos, las prácticas, Sí, porque sí, también es parte práctica de la investigación también y quiero que ustedes lleven material y lo hagamos y les ayudemos con el profe, claro. bueno, está la No hay profe Milagro, problema, con la profe. profe Andrea, O sea también que con el el profe 13 es Pedro, que nos enfermería ayuda también. básica. Ahí está el Profe. profe Marina también, que nos van a ayudar también, Sí, que nos profe. están ayudando, que es muy valiosa la ayuda de ellas La respecto a... Marinita, sí, profe. Así que, Sí. así que bueno, chicos, ustedes decidan la próxima, la semana que sigue del examen, si esa semana todo se toma, me dicen, me mandan un mensaje esa semana, profe, nosotros no vamos, o si vamos, bueno, lo hacemos virtual o presencial, bueno, lo vemos ahí. Me avisan cualquier cosa. Profe, el 13 tenemos que ir. Es Claro, presencial de enfermería básica. el examen. Sí, el 13. Examen de enfermería básica, enfermería comunitaria, la gente que tenga que rendir nutrición, rendir que es Bueno, promoción, que no vaya, si es presencial, yo les paso la nota directamente, igual epidemiología, pero las claro. enfermerías son... Bueno, cualquier cosa usted me manda un mensaje, profe.